Buenos días, son las 11 en punto. A esta hora les damos la bienvenida a todos los participantes que nos acompañan a partir de este momento en el consultorio empresarial, todo lo que debes saber sobre contratación laboral. Soy Miguel Gelo, junto a María Mercedes López, Juan David Alzate y Cristian Monroy, les damos la bienvenida. Algunas recomendaciones antes de iniciar el consultorio. Si no pueden ver el consultorio en vivo, pueden hacerlo en formato grabado en nuestra página web www.unipymes.com. En esta y todas nuestras capacitaciones utilizaremos el hashtag numeral Yo Consulto Unipymes. Lo invitamos a unirse a la conversación en las redes sociales. Hoy nos acompaña Carlos Manuel Uribe, abogado Master of Law AE, Business and Law School, consultor laboral y de seguridad social, docente universitario y conferencista a nivel nacional, socio director Prospección Legal. Este es un consultorio empresarial que se realiza en asociación con Envía, Enlace Operativo, Banco de Occidente, TSC, ETB, Red de Emprendedores Bavaria, Laboratorios Magnofarma y Colmas. Le damos la bienvenida a Carlos Manuel, quien a partir de este momento puede iniciar el consultorio de hoy, todo lo que debe saber sobre contratación laboral. Buenos días, Carlos Manuel. Muy buenos días para todos. Bienvenidos a una nueva sesión de materia laboral sobre todo lo que debe saber sobre contratación laboral. En el día de hoy queremos compartir con ustedes algunos puntos específicos sobre el régimen laboral colombiano. En el régimen laboral colombiano tenemos muchas particularidades y muchas problemáticas y series de interpretaciones relacionadas con la relación laboral y con algunas formas de contratación alternas a la contratación laboral. En el régimen laboral colombiano, para los empresarios, son muchos los riesgos que se presentan en el entendimiento de cuáles son las consecuencias que pueden derivarse de una relación laboral o de una relación de un contrato de prestación de servicios o contrato civil. Aquí entonces, en esta hora, haremos un paso sobre distintos temas de contratación laboral con el fin de poder resolver algunas de las inquietudes que los asistentes tengan. Dentro de la agenda que tenemos para el día de hoy, tiempo estimado de 1 hora, analizaremos los aspectos generales del contrato de trabajo, algunas premisas generales para que vayamos aclarando puntos específicos sobre cuáles son los tipos de contrato de trabajo en Colombia. Haremos referencia al periodo de prueba en los tipos de contrato, contrato a término fijo o el contrato a término indefinido, las prestaciones sociales que están o que abrigan el contrato de trabajo, la seguridad social fundamental. Importante entender que una cosa es el régimen laboral y otra el régimen de seguridad social, ambos con prestaciones económicas completamente distintas. El régimen laboral otorga prestaciones sociales como cesantías, vacaciones, prima, y el régimen de seguridad social otorga prestaciones económicas asociadas a una invalidez, a la muerte o a la vejez de uno de sus afiliados, siempre y cuando se cumpla alguno de los requisitos. Dos regímenes completamente diferentes, pero que se comunican a través del contrato de trabajo. Haremos referencia a los parafiscales, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, SENA, cajas de compensación, y someramente también analizaremos los beneficios tributarios asociados al régimen de parafiscales con la reciente reforma tributaria aprobada por el Congreso. Finalmente, haremos referencia a la jornada de trabajo y a la licencia de maternidad, dos temas que son fundamentales y sobre los cuales hay muchas inquietudes dentro de los empresarios en Colombia. La idea es que en estos puntos pasemos a mirarlos de manera general. Algunos de ustedes podrán ser abogados, otros no, soportan las áreas de gestión humana y de nómina de las compañías para las cuales trabajan. La idea es hacer un refrescamiento sobre estos puntos de vista y en la medida de lo posible que alcancemos responder las preguntas,
Si no es directamente a través de la sesión, pues estaremos respondiendo vía correo electrónico al final cuando les podamos dar nuestra cuenta de correo. Iniciemos en contratación laboral en Colombia. Con la Constitución Política de 1991 se establece el derecho al trabajo y el derecho a la seguridad social como un derecho fundamental. El derecho al trabajo y a la seguridad social se encuentran establecidos en los artículos 48 y 53 y se establece la figura del contrato realidad, que es un avance en materia laboral en Colombia, donde se estipula que para que una persona tenga derecho a un contrato de trabajo o a las prestaciones y beneficios derivados de un contrato de trabajo no requiere ninguna formalidad. No requerimos entonces tener por escrito las condiciones del contrato de trabajo siempre y cuando concurran o se prueben los siguientes tres elementos: una prestación de servicios de forma personal, una subordinación y dependencia del empleador y que esa persona esté percibiendo una remuneración. Miren que estos tres puntos son fundamentales a la hora de entender dentro de sus empresas o sus compañías quién podrá o no tener un contrato de trabajo. No necesariamente si yo no tengo contrato firmado por escrito, esa persona no tenga o tiene contrato de trabajo. Si se prueban estos tres elementos, prestación de servicios de forma personal, subordinación y remuneración, la persona tendrá derecho a todas las garantías constitucionales y legales relacionadas con el contrato de trabajo. Esta es un arma de doble filo, porque no obstante la norma no exige ninguna formalidad, lo importante es que para efectos de que como empresarios o incluso como trabajadores también tengamos plasmado en un documento llamado contrato de trabajo cuáles son los alcances de esa relación que yo tengo con mi empleador. Es decir, cuánto me está remunerando por esa labor y la subordinación y dependencia, el cumplimiento de horario, el cumplimiento de un reglamento interno de trabajo, el cumplimiento de un manual o de código de conducta. Mientras yo tenga claro con mi trabajador y mientras el trabajador tenga claro con su empleador desde el inicio de la relación laboral cuáles son los alcances del contrato de trabajo, pues menos riesgos vamos a tener en una eventual o potencial demanda donde nos estén argumentando un mayor salario, una condición salarial mayor, un horario o una jornada de trabajo inferior, o que siendo contratistas independientes, como no realizamos un contrato de prestación de servicios, ese contratista esté argumentando en este momento que él no tiene un contrato de prestación de servicios, sino que tiene una relación laboral, porque él lo que busca es probar estos tres elementos. Más adelante revisaremos en el contrato de prestación de servicios, que es aquel donde se presentan la gran mayoría de riesgos frente al tema de convertirlo en una relación individual de trabajo. ¿Cuáles son las premisas generales? Todo contrato de trabajo ejecutado en Colombia, independientemente de la nacionalidad de las partes, es regido por la normatividad colombiana. ¿Por qué estamos incluyendo esto? Porque cada vez las fronteras en Colombia están abriendo más, cada vez hay más extranjeros trabajando en Colombia, llámese empresas industriales, llámese empresas de turismo, llámese restaurantes. Cada vez los extranjeros están llegando más a Colombia y existen dudas sobre los mecanismos de contrato. Una general importante, y es todo contrato que se ejecute en Colombia por regla general es regido por la normatividad colombiana. No podemos entonces entender que un extranjero que labora en Colombia no requiere contrato de trabajo por su condición de extranjero. Más adelante revisaremos igualmente los aspectos asociados a seguridad social en este tipo de casos. El salario mínimo mensual legal vigente es fijado por parte del gobierno nacional.
independientemente de que en algunas compañías o en algunas empresas se fije un salario mínimo para la compañía. De ahí que nosotros podamos ver casos en los cuales, si sacamos el promedio de los salarios de una empresa, vemos que el salario mínimo de esa empresa está por encima del salario mínimo mensual legal vigente. No obstante, es importante tener en cuenta este referente, pues nadie en Colombia puede estar contratado o devengar por debajo del salario mínimo. Cuando estoy hablando de no puede devengar por debajo del salario mínimo, estoy haciendo referencia al periodo mínimo de contratación, o en este caso el periodo mínimo de pago, que es el salario mínimo mensual, ¿correcto? Distintos son las personas que laboran por días, las cuales tendrán un derecho a percibir o devengar sobre los días, siempre y cuando se respete ese promedio del salario mínimo mensual legal vigente, que para este año está rondando los 616.000 pesos. La afiliación al sistema de seguridad social integral es obligatoria y en esto existen multiplicidad de herramientas y estrategias no de evasión sino de elusión por parte de los empleadores y de los empresarios. Lo mismo que ocurre para el sistema tributario en Colombia, planeaciones o optimizaciones fiscales, igualmente en materia laboral, que cada vez está más asociada a temas tributarios, también existen. De ahí que con la ley 1393, que la vemos en el punto de abajo, vemos cómo esta norma le está diciendo a los empleadores que solamente podrán pactar como pagos no constitutivos de salario hasta el 40% de la remuneración de un trabajador. Es decir, de los ingresos brutos que tenga hoy un trabajador, solo no podrán ser constitutivos de salario y deberán ser pactados por escrito hasta el 40%. Esto establecido en la ley 1393 del 2010, que hoy tiene una importancia gigantesca debido a que muchas empresas desconocen esta norma y tenían modelos de compensación y de flexibilización salarial con sus trabajadores que no es que estuvieran violando el tope, porque el tope no existía, sino que con la expedición de esta nueva ley, pues ya esos modelos de compensación que tenían están vulnerando lo establecido en la norma como tope del 40%, teniendo que redireccionar o nuevamente analizar los esquemas de compensación internos que tiene. ¿Por qué? Porque los efectos para esto son en cuanto a que si estoy sobrepasándome el tope del 40%, pues ya estaría entonces reportando un ingreso base de cotización diferente al que la norma me está pidiendo. Miren que aquí ponemos entonces en juego las normas sobre ingreso base de cotización del Sistema General de Seguridad Social, que me indican que el ingreso base de cotización debe ser el salario devengado, contra esta norma del año 2010 que me dice que el ingreso base de cotización para pensiones, para salud y para riesgos laborales, ante riesgos profesionales, debe ser respetando el norma. ¿Para qué fue creada? Para cerrar la brecha pensional de estas personas con un esquema de compensación diferente, un esquema de compensación beneficioso tanto para el trabajador como para el empleador, para cuando llegue a la edad de pensión, 62 años hombre o 57 mujer, y vean que su ingreso por pensión no va a ser directamente proporcional con el ingreso que realmente estaban devengando. De ahí entonces que se hace importante para ustedes independientes, para ustedes empresarios, para ustedes trabajadores, revisar muy bien esta norma de la ley 1393 del 2010, con el fin de si se está cumpliendo o no dentro de los esquemas de compensación que tengan en sus compañías o en sus empresas, porque si no, pues tenemos un invitado que está llegando a las empresas que se llama la UGPP, la Unidad de Gestión de Pasivos Pensionales y Parafiscales.
entidad creada por el gobierno nacional como puente o intermediario, diría yo, entre la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales y el Sistema General de Seguridad Social Integral. UGPP, que lo que busca es, además de asumir el pasivo pensional de algunas entidades públicas, velar porque los empleadores estén correctamente pagando los aportes y las obligaciones frente al sistema de seguridad social integral. Algunos mecanismos de elusión que utilizaban los empleadores para efectos de eludir el pago de aportes a la seguridad social, pues están siendo, entre comillas, descubiertos por la UGPP, teniendo en cuenta que una cosa es el pago al sistema de seguridad social y otra es la deducción que por concepto de gastos laborales un empresario se puede hacer en su declaración de renta. Por lo tanto, el pago de salarios, el pago de los aportes a la seguridad social deberá estar conectado o ser directamente proporcional con la deducción que se realice el empleador dentro de su declaración de renta para la razón social que corresponde. De ahí que entonces en esos cruces la unidad de gestión de pasivos pensionales y parafiscales esté invitando a los empresarios a que realicen la regularización. De ahí que vienen algunos empleadores haciendo proyectos internos con sus áreas contables y financieras y el área de gestión humana y nómina, pues regularizando todos estos aspectos. Sistema de seguridad social integral entonces y beneficios extralegales importantísimos, toda vez que existe una obligación de pagarlos y dos, que los beneficios extralegales, pues, además de que deben ser pactados por escrito para efectos de que no constituyan salario y no hagan parte de la base para el cálculo de aportes parafiscales, pues se respeten las bases establecidas en la Ley 1393 del 2010. Dos puntos importantes en esta diapositiva. En el caso de extranjeros, la seguridad social integral es voluntaria en algunos casos. El artículo 15 de la Ley 100 del 93 establece que los extranjeros son afiliados voluntarios al sistema. ¿Por qué? Porque se supone que esos extranjeros están vinculados o cubiertos para los mismos riesgos de invalidez, vejez y muerte por el país de origen o de donde provienen. No obstante, es importante aclarar que aquí la Superintendencia Financiera de Colombia, como entidad que vigila y controla a las administradoras de pensiones, ha dicho, para el caso de pensiones particularmente, que siempre y cuando el contrato se realice bajo normas colombianas, debe haber una obligación por parte del empleador de realizar los aportes al sistema de seguridad social. E igualmente, en el caso cuenta que si no se pacta por escrito, el empleador corre el riesgo, es decir, esas bonificaciones que le estamos entregando al trabajador, que no existen en ninguna parte, que no están por escrito, deben ser formalizadas, porque corremos el riesgo de que nos digan posteriormente que constituyen salario. Y si constituyen salario, pues sirven como base para calcular no solo todas las prestaciones sociales del trabajador, sino igualmente la obligación que tenemos frente al cálculo de los aportes parafiscales, ICBF, SENA y cajas de compensación, siempre y cuando cumplan con los topes atendiendo a los recientes beneficios de la reforma tributaria Ley 1607 del año 2012. ¿Qué tipos de contratos tenemos en Colombia? Tenemos el contrato a término indefinido, contrato a término fijo, contrato por duración de la obra y contrato accidental y transitorio. Dependiendo entonces del empleador, qué es lo que esté pretendiendo de su trabajador o del servicio que le van a prestar, pues será importante entonces definir qué tipo de contrato asocia a ese potencial trabajador. Como la gran mayoría de ustedes conocen, el contrato a término indefinido, su duración es indefinida y no está determinado por un plazo o condición. Es decir, es una relación laboral de largo plazo. No está determinada por una duración de una actividad determinada o por una condición X. Yo lo contrato a usted
hasta que me cumpla con determinada meta. Eso no es un contrato a término indefinido. Igualmente es importante saber que todo contrato verbal se entiende que tiene un término de duración indefinido. Si no hay entonces formalidad en un documento respecto de los alcances del contrato, pues hay que tener protección frente al trabajador por normas constitucionales, por lo tanto, ese contrato se entenderá por indefinido y lo regularán las normas del contrato a término indefinido, aunque las partes no hayan pactado nada al respecto. El contrato a término fijo, como su nombre lo indica, establece un plazo de duración en el tiempo. Debe ser por escrito. Regla general entonces, si yo tengo un trabajador por término fijo, pero no he formalizado a través de un documento, se entenderá como contrato a término indefinido. En el evento en que yo lo vaya a despedir, pues seguirá las reglas de indemnización de la ley 789 del año 2002. Esos contratos a término fijo inferiores a un año pueden renovarse por 3 periodos consecutivos, iguales o inferiores al inicial. Vencido el término inicial o vencido este término, se podrán efectuar por periodos no inferiores a un año, y así sucesivamente. Ojo, el contrato a término fijo nunca se torna en contrato a término indefinido. Aquí es donde surgen la gran mayoría de inquietudes de los empresarios. Cuando nos consultan a nosotros, nos dicen, es que yo puedo tener X número de prórrogas y el riesgo que corro es que el contrato se torne en contrato a término indefinido. No. Ojo, hay que tener en cuenta, una es la vigencia inicial del contrato y ese contrato puede tener 3 prórrogas adicionales. Por lo tanto, es importante para ustedes como empresarios que si tienen una planta de trabajadores por contrato a término fijo, pues verifiquen muy bien en un cuadrito en Excel cuáles son las duraciones iniciales del contrato y cuáles serían esas 3 próximas prórrogas vencidas, pues darán lugar a que si se va a continuar con el contrato, pues el empleador pueda o firmar un contrato a término indefinido con el trabajador o por el contrario, pues seguir renovando el contrato a término fijo. Pero ahí sí la norma nos indica que no puede ser por periodos inferiores a un año. De ahí entonces, que vencida la tercera prórroga, es importante estratégicamente para el empleador definir si continúa con contratos a un año o contrato a término indefinido. Ahí les dejo la inquietud. Verifiquen entonces, por efectos de una tabla de indemnización, en el evento de que ustedes no quisieran continuar con un trabajador, cuál, o en el caso del trabajador también, cuál sería la modalidad de contrato más beneficiosa para él cuando ya lleva 3 prórrogas adicionales a la vigencia inicial. Eso es importante para efectos de planear estratégicamente la estructura de costos asociada a una nómina de una compañía o dependiendo de la rotación que tenga en materia de población laboral. Por duración de la obra. En estos casos, el contrato está determinado por el tiempo requerido para ejecutar un trabajo o labor contratada. Es importante diferenciar el contrato por duración de la obra al contrato de término fijo. El contrato de término fijo y el indefinido, recuerden que no tiene específicamente un objeto contratado sobre un trabajo o labor contratada. Lo que sí es fundamental en el contrato por duración de la obra. De ahí que para yo poder probar que tengo un contrato por duración de la obra, es importante la cláusula del objeto del contrato. ¿Qué es lo que esa persona va a realizar? ¿Y por cuánto tiempo? Ejemplo, 3 meses archivando. Esa compañía va a estar por 2 meses en la compañía realizando una labor X o Y determinada, dependiendo del área en la cual lo vaya a contratar, o
en la que se requiera, digamos, de esa labor. Este contrato por duración de la obra se asimila a la prestación del servicio o la, digamos, provisión de fuerza de trabajo por las empresas de servicios temporales. Toda vez que estas personas o esta empresa que yo contrato me va a enviar a mí una persona en misión para efectos de cumplir con una, valga la redundancia, misión determinada. Aquí entonces, en el contrato por duración de la obra es importante describir el objeto del contrato, debe ser por escrito y no admite prórrogas. Miren que estas características son importantes y fundamentales dada la naturaleza del contrato. Debe ser por escrito con el fin de que tengamos claro para qué lo estamos contratando. Y no admite prórrogas, pues toda vez que si usted está escogiendo el contrato por duración de la obra, se sobreentiende que tiene una obra determinada o un plazo determinado. Y un contrato que no es muy conocido, que es el contrato accidental o transitorio, que es el tipo de contrato utilizado para realización de labores distintas de las actividades de la empresa. Y su duración es inferior a un mes. Este contrato es muy poco utilizado y la gran mayoría de los empleadores lo que buscan es, o las empresas, es evitar el contrato accidental o transitorio y buscar una contratación de prestación de servicios profesionales. Periodo de prueba. Importantísimo entenderlo con el fin de mirar cuál es el alcance y los límites, cuál es el objetivo del periodo de prueba. Y también para analizarlo desde el punto de vista estratégico en relación con las definiciones que se tomen al interior de la compañía. ¿Cuál es el objetivo de un periodo de prueba? El objetivo del periodo de prueba no es dejar que el plazo pase, no es dejar que el tiempo pase para ver si me encarté o no con el trabajador. Lo que busca el periodo de prueba es una fase de conocimiento, en la cual el empleador conoce las cualidades y condiciones del trabajador, con el fin de determinar la conveniencia o no de continuar con esa relación, que se espera o se busca sea una relación o de largo plazo en los contratos a término indefinido o una relación por un tiempo determinado en los contratos a término fijo. Siempre se ha entendido que en el periodo de prueba la parte más débil es el trabajador. No, porque igualmente también el trabajador tiene dentro de ese periodo la posibilidad de evaluar si esa es la empresa que le gusta, si ese es el clima laboral que quiere, si la empresa cumple con las condiciones que él está buscando, si efectivamente el salario que están pagando, si está acorde o no con las funciones que va a desempeñar o está desempeñando, porque también en el periodo de prueba el trabajador puede decir no sigo más. Es decir, tanto el periodo de prueba es para el trabajador como para el empleador, con el fin de que en ese término los dos puedan decidir si continúan o no con esa relación de largo plazo. Ese periodo de prueba exige un formalismo, debe ser pactado por escrito. Por lo tanto, la invitación es a que revisen las minutas o modelos de contratos de trabajo pactado por escrito. Si no está pactado por escrito, en el evento de que el empleador no quiera continuar con un trabajador a los 15, 20, un mes, mes y medio, pues si no está pactado por escrito, se entiende que no hubo periodo de prueba y la relación laboral continuó vigente. Activando entonces las tablas de indemnización, como lo dijimos anteriormente, están establecidas en la Ley 789 del año 2002. También es importante en el periodo de prueba que la duración dependerá del tipo de contrato, pero la regla general no la seguimos por el tipo de contrato, sino porque él tiene un término que no puede ser superior a 2 meses. En los contratos a término fijo no puede exceder de la quinta parte del término pactado, sin que pueda exceder de esos 2 meses. Por lo tanto, regla general, tenemos una masa de trabajadores con contrato a término indefinido o estamos contratando demasiado,
o nuestra política de contratación es contratación a término fijo. Tengamos en cuenta entonces cuándo se nos vencen esos periodos de prueba, para efectos de que después no tengamos el dolor de cabeza de irnos a las tablas de indemnización para efectos de poder, digamos, terminar o culminar la relación laboral. Abajo tenemos un ejemplo, un contrato a un año, la quinta parte son 2.4 meses. Recuerden entonces que no nos podemos ir a esos 2.4 meses, sino que máximo serán 2 meses en el periodo de prueba. Este periodo de prueba, importantísimo, cuando realicemos las prórrogas de los contratos. Ahí hay una inquietud. Cuando hay prórroga de contrato, ¿yo tengo entonces un nuevo periodo de prueba? No, por regla general no, porque se le está dando continuidad a ese contrato a término fijo inicialmente celebrado. ¿Puedo pactar nuevamente un periodo de prueba? Sí, sí lo puedo pactar nuevamente. Es decir, yo puedo un nuevo periodo de prueba con el fin de analizar muy bien las condiciones de contratación de ese trabajador. Trabajadores extranjeros. Esto lo hemos incluido teniendo en cuenta algunas inquietudes que nos han planteado en algunas conferencias anteriores sobre los trabajadores extranjeros. Estos trabajadores tienen los mismos derechos y obligaciones que los trabajadores colombianos, siempre y cuando el contrato haya sido realizado con base en normas colombianas, normas laborales colombianas. Ese trabajador extranjero tendrá derecho a prima, tendrá derecho a cesantías, tendrá derecho a intereses a las cesantías, tendrá derecho a calzado y vestido de labor, tendrá derecho a auxilio de transporte, a todas las prestaciones contempladas en el Código Sustantivo del Trabajo. E igualmente, como afiliado al sistema de seguridad social integral, en el evento de que ese extranjero se invalide o fallezca, pues tendrá derecho a una pensión de invalidez o a una pensión de sobrevivencia sus beneficiarios. Por el contrario, como hemos visto que la regla general es que el extranjero debe estar afiliado al sistema y tiene los mismos derechos que cualquier trabajador colombiano, soportados en que su contrato está basado en normas colombianas, el desconocimiento por parte de un empleador frente a la afiliación o frente al reconocimiento de los derechos mínimos que establece la normatividad laboral acarrearía entonces una responsabilidad por parte del empleador. En materia de extranjeros, conozco muchos casos en los cuales se han venido contratando, no se les hace un contrato laboral, no se afilian a seguridad social porque el mismo extranjero lo dice, se invalida, fallece y efectivamente tiene el empleador que venir a reconocer una pensión o de invalidez o de sobrevivencia que en algunos casos, pues la mayoría, para una pensión de un salario mínimo se requiere por lo general una reserva actuarial de alrededor 130, 140 millones de pesos. Cuando una persona extranjera entonces celebra un contrato de trabajo en Colombia, tanto el empleado como el trabajador tienen que cumplir también las obligaciones adicionales relacionadas con el procedimiento administrativo migratorio. No es que le celebre el contrato de trabajo, no es que lo afilie a la seguridad social. Esa persona debe tener un permiso para trabajar en Colombia. Por lo tanto, debe exigírsele a los extranjeros si ya realizaron o no el trámite ante el Ministerio de Relaciones Exteriores con el fin de que estén habilitados para trabajar en Colombia. ¿Cómo aplican pensiones? En pensiones, ya lo dijimos anteriormente, son afiliados voluntarios, no obstante, si tienen un contrato de trabajo, se consideran afiliados obligatorios. ¿Por qué hago el hincapié en pensiones? Porque el extranjero, como el independiente que tiene 45 años o más, cuando se va a afiliar al sistema de pensiones, el argumento es, yo ya no me pensiono. El argumento del extranjero es, yo para qué voy a cotizar o para qué me voy a descontar si yo aquí en Colombia nunca me voy a pensionar. Ese es el argumento cuando una persona piensa en una pensión de vejez, pero ese independiente de 45 años que no quiere pertenecer al sistema, también se puede invalidar dentro de 6 meses y ahí sí lo cubriría. Y el extranjero que esté trabajando aquí un año y se invalide o fallezca, tendría derecho
a una pensión de sobrevivencia a su grupo familiar. Por lo tanto, miren lo que es importante, el tema de la cobertura, tanto en el sistema de seguridad social integral, como también en el reconocimiento de los derechos que tiene relacionados con el Código Sustantivo del Trabajo. Pagos en la relación laboral. ¿Qué constituye y qué no constituye? Los 127 y 128 del Código Sustantivo del Trabajo, donde nos indica que el salario es la compensación directa que recibe el empleado a cambio de la prestación personal de sus servicios a favor del empleador. Tenemos dos tipos de modalidades de salario: salario ordinario, un salario mínimo, o el salario integral, 10 salarios mínimos. Es importante entender que el salario integral son como mínimo 10 salarios mínimos. No podemos negociar ni pactar con un trabajador un salario integral de 2 millones de pesos y que el trabajador asuma los pagos a la seguridad social. Eso no es un contrato de trabajo, eso es un contrato de prestación de servicios. Cuando un trabajador, que no sería trabajador, si es contrato de prestación de servicios, está asumiendo el 100% de su seguridad social, en principio no tendría un contrato de trabajo. Por lo tanto, no podemos pactar ni bases de cotización inferiores, ni tampoco salarios integrales inferiores a 10 salarios mínimos. Si lo estamos haciendo, estamos en un riesgo muy alto frente al sistema de seguridad social o frente a una potencial invalidez o sobrevivencia de un trabajador o una potencial demanda luego de que ese trabajador o persona sea despedido o su contrato terminado, solicitando todas las prestaciones sociales derivadas del sistema laboral, como también las prestaciones económicas derivadas del sistema de seguridad social integral. En cuanto a pactos de exclusión salarial, entonces, recordemos qué es y qué constituye o no salario. Ley 1393 del 2010 es el tema, digamos, que hoy está en boca de todo el mundo, que es el tema mucho más actual sobre el cual las compañías están pidiendo asesoría y acompañamiento por el tema de UGPP, y ahí es importante tener en cuenta esos topes que establece la ley 1393. Solo el 40%. Las cotizaciones a seguridad social deberán estar sobre el 60% como mínimo. Prestaciones sociales, hagamos un paso rápido con el fin de abrir ahora, faltando 15 minutos, el espacio de preguntas. Prima de servicios, semestral, 15 días de salario por cada semestre, 30 de junio y máximo 20 de diciembre. Cesantías anuales, un salario por año de servicio y proporcional. Intereses a las cesantías anual, 12% anual sobre el auxilio liquidado, hasta 31 de diciembre de cada año y pagadero a más tardar el 31 de enero de cada año. El empleador no puede pactar con su trabajador trabajar los intereses de las cesantías, ni tampoco las cesantías. Un empleador no podrá decirle a su trabajador: no le pago o no le transfiero sus cesantías al fondo de cesantías, sino que yo le voy a seguir pagando ese 1% y yo lo incorporo dentro del flujo de caja o de la caja de la empresa o de la compañía. Ahí el empleador lo que está haciendo es dos cosas: uno, teniendo que pagarle el 1% al trabajador, y dos, el riesgo de que el trabajador lo demande por efectos del incumplimiento de la obligación legal del traslado o transferencia de cesantías al fondo de cesantías. Ojo, estamos hablando, haciendo referencia al régimen de liquidación anual de cesantías y no a las cesantías retroactivas, que la cesantía retroactiva es el último salario multiplicado por los años de trabajo del trabajador. Auxilio de transporte mensual es fijado por el gobierno y pagado a todos los trabajadores que devenguen hasta 2 salarios mínimos mensuales legales vigentes. Y aquí es importante tener en cuenta que en los casos de incapacidades, vacaciones o licencias no hay lugar a auxilio de transporte, pero sí se incluye en la base para liquidar las prestaciones sociales. ¿Por qué no se incluyen los casos de incapacidades, vacaciones o licencias? Porque esté en vacaciones o esté en una licencia, pues no se está trasladando al lugar de trabajo, por lo tanto ese auxilio no tendría razón de ser. Ahí la norma es inteligente o el legislador es sabio. Calzado y vestido de labor, cada 4 meses,
un par de zapatos y un vestido apropiado para el trabajo que se está desempeñando. En este caso, entonces, igualmente, hasta 2 salarios mínimos mensuales legales vigentes y deben ser entregados a más tardar el 30 de abril, 31 de agosto y 20 de diciembre de cada año. Con las cesantías, que ya le hemos hecho referencia, aquí es importante tener en cuenta esto. La falta de consignación oportuna de las cesantías genera una sanción de 1 día de salario por cada día de retraso, hasta que se verifique el pago durante la vigencia de la relación laboral. De ahí que la no transferencia de esos recursos al fondo de cesantía escogido por el trabajador generarán esa sanción moratoria. Hasta el año 2011 existía una tesis jurisprudencial en la cual se aplicaban las normas de prescripción del Código Sustantivo del Trabajo y del Código de Procedimiento del Trabajo, en donde el trabajador reclamaba el pago de sus cesantías vía judicial, pero como la norma establecía que las cesantías prescribían cada 3 años, pues entonces el empleador, no obstante, no le había pagado las cesantías de su trabajador durante 10 años, únicamente pagaba las últimas 3, siempre y cuando se propusieran la excepción de prescripción. Ahora, en la Corte Suprema de Justicia, la tesis sobre la prescripción de las cesantías no es la de los 3 años, sino que esos 3 años comienzan a correr luego de la terminación del contrato de trabajo. Por lo tanto, es una tesis garantista para el trabajador en la que le permiten, luego de 3 años, luego de haber terminado su relación laboral, sea de mutuo acuerdo, o sea, reclamar judicialmente el pago de todas las cesantías que le hayan adeudado. Importante entonces para efectos de analizar internamente en las compañías cómo se está haciendo el pago de este auxilio. En aportes para fiscales, importante también tener, y ya lo habíamos hecho referencia, lo relacionado con los aportes al SENA, al ICBF. Miren que ahí hay un beneficio consignado en la última reforma tributaria, en los decretos reglamentarios, ley 1607 del 2012, en la cual el empleador, para aquellas personas que estén devengando menos de 10 salarios mínimos legales mensuales vigentes, pues no tendrán que aportar al SENA y al ICBF. Esto se ve reflejado entonces ya en los porcentajes o en las tarifas o en las tasas contributivas para el impuesto del CREE. Cada vez las normas laborales se asocian más a temas tributarios, por lo tanto es importante una planeación laboral y una planeación o optimización fiscal de cara a los cierres contables y a los balances al 31 de diciembre de cada año. Es importante entonces que aquellas empresas que de pronto estén conectadas y que tengan una fuerza de trabajo, que sean proveedoras de fuerza de trabajo, vean cómo pueden canalizar a través de este beneficio pues una mayor tasa de retorno de los contratos que tengan colocados en el mercado. O igualmente, al contrario, empresas que demanden servicios de fuerza de trabajo, pues también podrán utilizar estos beneficios tributarios como una oportunidad de oro para renegociar los precios de los contratos que tengan con sus proveedores de fuerza de trabajo, atendiendo al beneficio que está estableciendo la norma en este momento. Correcto. Esa no es una norma transitoria, es una norma que no tiene una vigencia específica, por lo en qué lado de la orilla esté, pues podría ser una oportunidad, como también podrá ser una oportunidad para la posibilidad de hacer análisis de estrategias en materia de contratación relacionadas con fuerza de trabajo. Finalmente, jornada de trabajo y horas extras, la jornada laboral ordinaria, 8 horas al día y 48 horas semanales, que pueden ser distribuidas de lunes a viernes o de lunes a sábado, según se acuerde entre las partes. Recuerden que la norma laboral también permite acordar jornadas laborales flexibles con los trabajadores. La jornada nocturna, de la cual tanto se ha hablado en estos días, el trabajo nocturno corresponde a un periodo entre las 10 de la noche y las 6 de la mañana y es remunerado con un recargo del 35% sobre el valor ordinario de la hora diurna. Estos son temas sobre los cuales no ha habido ninguna inquietud y sobre los cuales son claros a la hora de aplicarlos en cada una de las nóminas que tengan ustedes en las compañías.
Y también es importante tener en cuenta que las horas extras diurnas se remuneran con el cargo adicional del 25 sobre el valor ordinario de la hora diurna y las extras nocturnas con el 75% sobre el valor ordinario de la hora diurna. Licencia de maternidad y riesgos. En la licencia de maternidad es importante tener en cuenta el periodo de las 14 semanas, que quien la paga es el Sistema General de Seguridad Social en Salud, y que es importante también tener en cuenta que para el despido de una mujer que se encuentra en estado de embarazo, pues lo podría hacer entre comillas, pero siempre y cuando tuviera yo una justa causa calificada previamente por un inspector de trabajo. No puedo aplicar yo entonces unilateralmente una justa causa establecida en el contrato, teniendo en cuenta que a este tipo de personas las cubre o las cobija la tesis o teoría establecida tanto por la Corte Suprema como por la Corte Constitucional de estabilidad laboral reforzada. Solo entonces, en aquellos eventos en los cuales yo justificada una de las causales establecidas en el código para dar por terminado el contrato, además de la autorización del inspector a la terminación del contrato, sin que eso elimine en un 100% el riesgo de que esta persona pueda presentar una acción de tutela y lograr el reintegro por parte de un juez de la República. A todos ustedes, muchas gracias por esta breve charla, en la cual pues hemos abordado algunos de los puntos específicos que consideré importantes y de los cuales he, digamos, recibido retroalimentación para hacer algunas aclaraciones. Espero que les haya gustado la conferencia y está mi correo electrónico. Igualmente está la dirección de la página de internet de Prospección Legal, www.prospeccionlegal.com, donde podrán visitarnos y pues conocer los servicios que tenemos tanto en litigio, en asesorías, como en formación para todas las compañías. Además, nuestro portafolio de clientes. Con esto damos por terminada la charla y abrimos el espacio de preguntas. Muchas gracias, Carlos Manuel. Ahora daremos inicio al espacio dedicado a las preguntas sobre el tema desarrollado en este consultorio empresarial. Les recuerdo que para interactuar con Carlos deben hacer clic en la manito de color verde que aparece en la parte superior derecha de sus computadores, o si prefieren lo pueden formular vía chat. Para aprovechar a Carlos de la mejor manera les recomiendo no alzar la mano si no van a preguntar o si tienen problemas de audio y demás. Antes de iniciar con la ronda de preguntas, vamos a realizar nuestra acostumbrada encuesta interna para conocer sus apreciaciones sobre el consultorio de hoy. La pregunta es muy fácil. ¿El conferencista desarrolló con claridad la clase de hoy? ¿Se desarrolló con claridad el consultorio legal de hoy? ¿Se desarrolló con claridad el consultorio legal de hoy? Es muy importante que contesten esta encuesta, pues es la manera en que nosotros evaluamos a los conferencistas. Para contestar, solo deben darle clic a una de las opciones que aparece en su pantalla. Ahora sí, damos inicio a la sesión de preguntas. Les recuerdo que si desean preguntar vía micrófono, deben darle clic en la mano de color verde, y si no, a través del chat. Vamos a abrir el micrófono a Yuri Paola Guavita. Buenos días, Yuri. Yuri, buenos días. Vamos a intentarlo con Yuri Lorena Cruz. Yuri Lorena, buenos días. Buenos días. Carlos, yo quisiera hacer una pregunta. En una microempresa, en una empresa pequeña, que se maneje personal, por lo menos de carpintería, este personal en donde nosotros tenemos la microempresa no está acostumbrado a trabajar bajo prestaciones sociales ni nada, sino que se le pague lo realizado, el contrato realizado. Pues tienen continuidad de 1 año, 2 años, etcétera. Pero nosotros tenemos la inquietud es con el tema de que cómo hacemos para salvaguardarnos de no tener inconvenientes con el tema de liquidaciones o de una demanda posterior de alguna de las personas, porque ya se les ha insistido en establecer un salario y afiliarlos a una seguridad social y a todo lo que corresponde, pero ellos no aceptan porque se les
bajaría mucho lo que reciben mensualmente. Sí, hola. Recuerda que el riesgo nunca lo vas a poder eliminar, sobre todo en el tipo de compañía que ustedes tienen o micro o fami empresa, en donde eso es lo que hacen. Por lo tanto, tú sí podrías externalizar o tercerizar la mano de obra, en este caso con entendí que carpinteros. Pero los carpinteros tienen que tener muy claro que están contratados bajo prestación de servicios y cuáles son los alcances de ese contrato de prestación de servicios. Y ellos, como trabajadores independientes, tienen la obligación de estar en el sistema de seguridad social. A través de la Ley 797 del 2003 hasta hoy se han generado unos desarrollos en materia normativa buscando ampliar la cobertura de todas las personas en el sistema de seguridad social. ¿Cuál es el riesgo que ustedes tienen? El riesgo es, uno, que en el evento en que ustedes le den por terminado ese contrato, entre comillas, el trabajador o esa persona los demande argumentando que se probaron los 3 elementos iniciales que vimos en la presentación. O dos, que una de esas personas se invalide o fallezca y alguno de sus beneficiarios o incluso él mismo venga a reclamarles una pensión de invalidez o sobrevivencia bajo el argumento que tú como contratante no fuiste fiscalizadora frente a las obligaciones que él tenía ante el sistema. Ahí es un tema de persuasión, de sentarse con ellos, de evaluar muy bien cuál es la modalidad de contrato de trabajo que sale más beneficiosa para ustedes o para él, o la contratación de prestación de servicios, o incluso podrían evaluarse vehículos adicionales, por ejemplo, que dependiendo del número de trabajadores que sean, pues se constituya una sociedad por acciones simplificada en la que sea esa sociedad la que facture y ahí evitarían ellos, esa sería, digamos, una herramienta de planeación importante para que no tengan que aportar a la seguridad social y tengan derecho, digamos, a los recursos que se ingresen por la facturación de la compañía. En ese tipo de personas sería muy difícil la estructuración de ese vehículo, no obstante, todo habría que hacerlo, digamos, dentro de un ambiente, digamos, de tranquilidad para todos, en el cual ellos vean los riesgos que están corriendo y los riesgos que están corriendo ustedes también como compañía. Muchas gracias, Carlos. Vamos a hacer el micrófono a Miguel Antonio, perdón, a Miguel Antonio Cárdenas, perdón, a Carlos Mario Sepúlveda. Carlos Mario, buenos días. Carlos Mario, vamos a intentarlo entonces con Miguel Antonio Cárdenas. Miguel Antonio, buenos días. Sí, muy buenos días. Si ¿De fuera dónde se tan amable, comunica? de Bogotá. Adelante. Cuando es salario integral, ¿sobre qué base se hace aporte de seguridad social? Buenos días. La Buenos días. base de seguridad social es el 70%. El salario integral es el 10 salarios mínimos mensuales legales vigentes más el 30% del factor prestacional. Sobre el factor prestacional, que es el 30%, no se tienen en cuenta para efectos del cálculo de la base de aportes a la seguridad social. Por lo tanto, la base mínima en un salario mínimo integral serían los 6.160.000 pesos, porque el factor prestacional adicional del 30% no se incluye. En algunas compañías, el factor prestacional supera el 30% porque tienen prestaciones extralegales. Eso tampoco se tendría en cuenta. Pero sí hay que respetar el mínimo integral, que son los 10 salarios mínimos legales mensuales vigentes. Gracias, Carlos. Vamos a seguir con Ivonne Joana Rojas. Buenos días, Ivonne. Ivonne. Entonces voy a leer una pregunta vamos a leer la pregunta, dice Carlos Manuel, ¿se puede contratar trabajadores con remuneración a destajo? Y en este caso, ¿cómo manejamos la base para aportes a la seguridad social? Muy buena esa pregunta.
Los salarios o remuneración a destajo es muy común en aquellas compañías ganaderas, agroindustriales, en las cuales, dependiendo de la producción, es el valor de la remuneración de los trabajadores. De ahí que sea importante conocer cómo está estructurado el mecanismo de los trabajadores con el fin de conocer cuál es el promedio del ingreso base de cotización que tienen. Ojo, sin que éste sea inferior al salario mínimo. En algunos casos, en algunas compañías, se plantea un garantizado de un salario mínimo, pero siempre y cuando los trabajadores, ya sea individualmente o por grupos de trabajo, que es donde regularmente, digamos, también se incorpora este mecanismo o método de remuneración, pues puedan superar ese ingreso base de cotización. El control que se haga de los tiempos y de la producción que cada uno de los trabajadores realice es la que se deberá tener en cuenta para efectos del ingreso base de cotización. Gracias, Carlos. Le voy a abrir el micrófono a Claudia Alexandra Castro. Buenos días, Claudia. Hola, buenos días, ¿me escuchas? Sí, ¿de dónde se Aló. comunica? Hola, Aló. mira, tengo una inquietud. Aló, tengo una inquietud. Aló. Sí. Si uno en la empresa genera bonificaciones, digamos, habituales mensualmente, pero tiene un documento legalmente firmado por los trabajadores donde salva, pues, se hace la salvedad de que eso no es prestacional, en algún momento eso puede generar, o sea, volverse prestacional, teniendo en cuenta que están haciendo mensuales, hay una frecuencia en ese pago de bonificación. Otra buena pregunta, Claudia. El tema de la habitualidad ha sido muy discutido en materia jurisprudencial y en materia judicial. La regla general que tú tienes ahí como empresa es que efectivamente se esté cumpliendo con el requisito de que es prescrito y que esa habitualidad, no obstante, genere un riesgo, pues esté asociada el pago a situaciones de servicio. Es decir, no conozco muy bien, digamos, cómo lo tengan planteado ustedes en su compañía, pero habitual que es cada 15 días, es cada mes, es cada 3 meses o habitualmente cada 6 meses. Ejemplo, los pagos no constitutivos de salario pactados con los trabajadores por el cumplimiento de metas o por decisiones de la Asamblea General de Accionistas, en el caso de las compañías, sociedades anónimas. Por regla general, si esa habitualidad no tiene relación directa con el quehacer diario del trabajador, sí existiría un riesgo de que se convirtiera en factor prestacional y que constituyera salario. Igualmente, también debes tener en cuenta que, no obstante, son pagos no constitutivos de salario, ese valor que tú le reconoces a ese trabajador de manera habitual, a través de una bonificación, pues es o constituye una sumatoria dentro del ingreso bruto que deberás tener en cuenta para efectos de que no supere el tope del 40% por efectos de los aportes al sistema de seguridad social integral. Gracias, Carlos Manuel. Voy a leer la siguiente pregunta. ¿Me pueden ayudar aclarando qué es lo mejor que se puede hacer con este empleado para terminar su contrato sin justa causa y evitar que pida un reintegro? ¿Pero qué tipo de trabajador? No lo especifica. Bueno, ahí lo aclaramos ahora y dijimos que el tema de estabilidad laboral reforzada es importantísimo. Eso es un riesgo que tienen hoy los empleadores frente a cualquier despido de cualquier trabajador. Incluso, no necesariamente cuando hay, digamos, por ejemplo, restricciones médicas, no solamente de la EPS, sino de la ARL. Cualquier tipo de restricción o cualquier tipo de situación, digamos, médica que pueda estar constituye un riesgo para efectos de que se le respete el principio de estabilidad laboral reforzada. ¿Cuál es en este caso, digamos, el procedimiento? Que siempre y cuando esté constituida por parte del empleador la justa causa con base en los procedimientos
reglamentarios, reglamento interno de trabajo, o en el manual de conducta que tenga internamente, o en las normas del Código Sustantivo del Trabajo, pues pida la autorización de despido al Ministerio de Trabajo a través del inspector, con el fin de que éste lo autorice. Vuelvo y reitero, como lo dijimos en la charla, la autorización incluso del inspector de trabajo no es el 100% una prueba, digamos, para que posteriormente un juez de tutela no considere la estabilidad laboral reforzada del trabajador. Doctor Uribe, muchísimas gracias por resolver las dudas del auditorio. No sé si tenga algo para agregar. No, muchas gracias a todos. Recordarles que Prospección Legal es la única firma especializada en Colombia en temas laborales y previsionales. Los invitamos a que nos conozcan a través de nuestra página de internet www.prospeccionlegal.com, donde podrán Bueno, en nombre de la Escuela Empresarial Latina, Unipymes, les expresamos nuestro agradecimiento. A ustedes, señoras y señores, les damos las gracias por su permanencia y atención. Estaremos de nuevo con ustedes el miércoles 2 de julio a las 11 a.m. con la conferencia Estilo de Liderazgo y el Impacto en las Empresas con nuestro experto Mauricio Anaya. Unipymes, la Escuela Empresarial Latina, les desea que tengan una feliz semana.